Querido oyente, muy buenos días o muy buenas tardes o tal vez muy buenas noches según el momento en el cual estás escuchando este podcast. Hoy día vamos a continuar con esto de las festividades del primer mes hebreo de Abib. Y hemos hablado acerca de la Pascua, hemos hablado acerca de los panes sin levadura y hoy nos toca continuar con la fiesta de las primicias. La fiesta de la primicia se basa en la narración de lo que dice Levítico 23, 10 y 11. Cuando dice: habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado a la tierra que yo os doy y seguéis su mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante de Yahweh para que seáis aceptos el día siguiente del día de reposo la mecerá. Esta festividad que se recuerda parte de esta narración, de esta instrucción que se le dio a Moisés. Y lo interesante es que en las festividades del año anuales en Israel que tenían alrededor del santuario, basaba en 3 cosechas. La primera es la cosecha de la cebada, justamente en esta temporada. Segundo es la cosecha del trigo, en la época del llamado Pentecostés, y la última la cosecha de la vid, de los varios frutos que se hay allá en la fiesta de las cabañas. Hoy día hay una lección muy importante que tal vez no se le ha dado el suficiente énfasis. Como yo les digo, estos podcasts tienen como fin resaltar aquellos detalles en la cual no se ha dado el suficiente espacio. En esta fiesta, por ejemplo, cuando dice que el sacerdote mecía la gavilla que se le había traído a él, voy a explicar un poquito en qué consiste esto. Cuando salían al campo, no escogían lo primero que encontraban, como que estuviera maduro. Ellos buscaban diligentemente y con mucho cuidado una espiga de cebada que sea lo suficientemente desarrollada y madura, y la escogían y la cortaban con mucho cuidado, y esa espiga principal, la primera espiga que cortaban, con esa espiga medían y seleccionaban a las otras espigas. No es que no es que el que cosechaba eso iba con una hoz y veía lo primero, ya eso está maduro y cortaba. No, escogía primero un modelo. Y en base a ese modelo de espiga desarrollada y de buen fruto y de buen parecer, en base a ese modelo, a ese tamaño, a esa estatura de esa espiga, se elegía las demás y se formaba el primer grupo y que se llevaba al sacerdote, y el sacerdote la representaba ante Yahweh. Esa es una figura acerca de cómo el Mesías recibe y selecciona un grupo de gavilla de salvos y los presenta al Padre como primicias. Pero también nos llama mucho la atención que esto se hace después del Shabbat. No voy a ahondar mucho en este tema, pero recuerden el 7º milenio, después de los 1000 años, y eso lo vamos a ver muy probablemente en otro momento. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la medida que la espiga de la primicia tiene que ver con nosotros? Esa medida tiene que estar lo que dice Juan 17:3. Juan 17:3 dice: y esto es la vida eterna. Así como se presentó la gavilla ante el Padre para ser aceptado, eso es un símbolo de la salvación. Y dice Juan que esto consiste en la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a tu Hijo, a quien tú has enviado. El conocimiento del Hijo es la medida con la cual vamos a ser seleccionados como la gavilla que merece pasar y ser presentada al Padre. Los 144,000 tienen unos detalles, unas características de primogenitura y de perfección, que es justamente las características para seleccionar a las demás espigas de cebada que fueron seleccionadas en base al primer modelo, al primogénito de los modelos, para el resto del grupo. Colosenses 1:15. Él es la imagen del Dios invisible, y si Él como humano es la imagen del Dios invisible, nosotros como humanos tenemos que tener la misma estatura del primogénito,
del Mesías. Hebreos 1:6 dice, y otra vez introduce al primogénito en el mundo. Hablando de la primogenitura. ¿Y por qué habla de la primogenitura? Porque él mismo en el Apocalipsis, él se define para todas las mentes como el alfa y la omega, el principio y el fin. Él es el fundamento y él es la conclusión. Él es la semilla y él es el fruto. Y esta misma regla de ser conforme a la espiga de cebada, a la primera espiga de cebada, que es él, tenemos que también juzgarlo a él por ser el Señor del Shabbat. ¿Cuál es el Shabbat? Con su fundamento, desde su fundamento hasta su conclusión, que es el Shabbat. Sigamos leyendo Apocalipsis 1:5, cuando dice, y Yahshua, el testigo fiel, el primogénito de los muertos. ¿Pero no murió acaso primero Abel? Pero la Escritura habla que fue el primogénito de los muertos porque fue puesto para sacrificio desde la eternidad, desde que se concibió el plan de redención. Apocalipsis 1:6 dice, ¿para qué sirve de que él haya muerto primero? ¿De qué nos sirve que él sea el primogénito? ¿De qué nos sirve en la verdad práctica que él sea nuestra medida y nuestra regla para llegar a la estatura de él? Y el versículo 6 de Apocalipsis 1 dice que Él nos ha hecho a nosotros, seres indignos, pecadores, degradados, enfermos, desahuciados, con una mala apariencia, con una mala educación, con una degradación mental. Él nos ha hecho a nosotros, lo inservible y lo desechado, gracias a su gracia, nos ha hecho reyes y sacerdotes. Si nosotros comprendiéramos ese milagro de convertir al hombre, por degradado que esté, por lejano que esté, por apartado que esté, por lo más terrible que haya hecho en la tierra, puede convertir a un hombre a la estatura de él y hacerlo un rey y un sacerdote. La vida no solamente es religión, la vida también es ser como un rey. Y un rey lo han visto ignorante, lo han visto tosco, lo han visto sucio, degradado. Conciban la imagen de un rey y vean que eso es lo mismo que quiere hacer con nosotros. Le invito a que lean el capítulo 4 y 5 para que vean los dones y talentos y el desarrollo que Él es capaz de hacer sobre cualquier criatura humana. No importa su pasado, no importa su presente, no importa cuán enfermo esté, no importa cuánto imposible sea Él, en la mano de Él, por la gracia de Él, es posible. En Hechos 26:3 dice, y que el Mesías había de padecer y ser el primero en la resurrección de los muertos. El primero en la resurrección de los muertos, no solamente de la muerte física, sino el que nos resucita y nos da poder de la muerte espiritual. 1 Corintios 15:23 dice, pero cada uno en su debido orden, Yahshua las primicias y luego los que son de él en su venida. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Ven ustedes cómo se repite la figura de las primicias? Las primicias fueron seleccionadas en base a una espiga modelo y que tengan el desarrollo, el tamaño y la madurez suficiente para ser seleccionadas. Romanos 8:29, el apóstol Pablo nos está diciendo lo mismo que la fiesta de las primicias, porque los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito de muchos hermanos. Él es nuestro modelo, puesto los ojos en Él, autor y consumador de la fe. No es puesto los ojos en la iglesia, ni en los pastores, ni en los modelos de los fundadores, ni de los profetas. No nos enfoquemos, no nos concentremos a aprender lo que hizo tal persona o tal criatura, omitiendo que el verdadero conocimiento que nos salva es lo que dice Juan 17:3. Conocer al Padre y al Hijo, esto es vida. No es conocer que el fundador tal, o que el pionero tal, o que la profeta tal, no que tal patriarca o que tal apóstol. No, son criaturas
que han reflejado lo que han entendido, pero no son el modelo. Romanos 8:39 dice: y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Cuando hablamos de glorificar, es la escena cuando el sacerdote coge la gavilla que se le ha entregado y la presenta ante el Yahweh para su aprobación. Es lo mismo que ocurre con nosotros. El Mesías tomará la gavilla de los seres humanos, que ha crecido a la estatura de él, que se ha agarrado de sus propias vestiduras y le ha pedido conocerlo a él. Y él nos presenta finalmente, después de la justificación, nos presenta ante el Padre. Apocalipsis 14:4. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero. No dice que sigan a la iglesia. ¿Han escuchado aquello de que la iglesia es el arca y que los que estén en la iglesia, en tal iglesia o en tal institución serán los salvos? Eso es un error. Eso es un desafío a lo que está diciendo la Escritura. No hay que seguir a ninguna iglesia. La iglesia verdadera es la que sigue al Cordero por donde quiera que va. ¿Y desde dónde es la ruta del Cordero? La ruta del Cordero, según nos muestra la Escritura, empieza desde el fundamento hasta su fruto final o conclusión. Si el Shabbat es el tema que es Yahshua, el Señor del Shabbat, no debemos contar el Shabbat desde los 6 días de trabajo, porque no es el fundamento cuando empieza el primer día de luz. El fundamento del Shabbat está antes. Cuando Él echaba los fundamentos de la tierra, Él estaba también echando los fundamentos del Shabbat. Hay que entender y hay que conocerlo a Él, porque Él es la fuente y Él es el que nos da la regla y la pauta para el conocimiento de la verdad. Santiago 1:8 dice: el que de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicia de sus criaturas. Y volvemos al tema: si queremos ser primicias, tenemos que volver a repasar la fiesta de las primicias. Cuando la espiga principal se escoge, la espiga modelo, y con ella se escoge a los demás, tenemos que volver a pensar que el Padre nos dio en la encarnación de su Hijo el modelo de espiga que el hombre debe tener si quiere ser salvo. Y termino y concluyo. ¿Cuál es la esencia de ser primicia? Y Apocalipsis 14:1 dice: después miré, y he aquí el Cordero que estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144,000, las primicias. ¿Y cuál es la característica de esas primicias que tenemos que buscar nosotros? Y dice: y ellos tenían el nombre de él y el nombre de su padre escrito en su frente. No tienen el nombre de una credencial de una iglesia particular. No tienen el nombre de los escritos de tal, o los fundadores tal, o los pioneros tal, o que tal reformador. No. La Escritura no nos permite caer en semejante error o en semejante abominación de tener a la criatura como modelo, cuando tenemos la Escritura, tenemos al Espíritu del Hijo y tenemos la naturaleza como la ley natural que nos da el conocimiento del Padre y del Hijo. Esta es la esencia de la fiesta de las primicias. Espero de que te haya servido de algo, te haya permitido reflexionar, y en realidad es muy importante no desechar las festividades del santuario, porque es la agenda, es la hoja de ruta de salvación. ¿Cuál es la próxima fiesta que nos toca? Nos toca concluir el 7º día de la fiesta de los panes sin levadura, y porque es una santa convocación, y de ahí meses después esperaremos la cosecha del trigo, porque ahora es la cosecha de la cebada. Terminando esta cosecha, esperaremos la cosecha del trigo, que es la fiesta de la comúnmente fiesta llamada fiesta del Pentecostés, y luego la fiesta final de los frutos, que es la fiesta de las cabañas. Yahweh te bendiga.